Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, pues entonces el día de hoy vamos a comenzar primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 11. Acompáñenme en su Biblia. Comienza diciendo así: Y el Señor dijo a Samuel: He aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Vamos a detenernos. En el recuento de lo que vimos la semana pasada, nosotros vimos que Dios le habla en la noche a Samuel. Samuel va con el sacerdote Elí. Elí se da cuenta que es Dios quien le habla y entonces le guía para que para que Samuel pueda hablar con Dios. Samuel en esa noche escucha la voz de Dios. Y probablemente cuando tú y yo pensamos en escuchar la voz de Dios, pensamos en escuchar cosas bonitas, pensamos en escuchar a Dios diciéndonos: hijo, te amo, hijo, eres hermoso, eres precioso, amo a las personas, amo el mundo. Pero muchas veces el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas no suena tanto a amor o no suena tanto a gracia y misericordia. Ese es el caso que hoy tenemos con Samuel, porque Samuel es la primera vez que está escuchando la voz de Dios. Y lo que está escuchando de parte de Dios, Dios en el versículo 11 le dice: yo haré aquí una cosa en Israel que quien la escuche le retiñirán los oídos, ¿no? Le resonará en los oídos y aún le lastimará, ¿no? No sé si en algún momento a ustedes les ha resonado algo mucho en los oídos. Algunas personas que pasaron el tiempo de COVID y se enfermaron, eh, de repente pasaba que tenías un zumbido en los oídos, ¿no? Y era algo que te estaba retiñendo y es muy molesto traer ese zumbido en los oídos y que te esté molestando. Y eso es lo que Dios le dice a Samuel: yo haré una cosa que va a molestar a quien lo escuche. Y al primero que lo va a escuchar va a ser Samuel, ¿no? Y entonces le dice: en ese día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio y hasta el fin. En este momento, los únicos que sabían lo que Dios tenía para con Elí y sus hijos, para con su casa, era Dios, el profeta que había visitado al sumo sacerdote Elí y Elí, y le había reprendido. Y eso es gracia, porque en este momento, cuando Dios manda al profeta que vimos nosotros la semana pasada a Elí, Dios le está dando una oportunidad de arrepentirse y de guiar a sus hijos al arrepentimiento. De decirles: chicos, hemos fallado y tenemos que arrepentirnos. Y acuérdense, arrepentirse es reconocer que las cosas están mal, reconocer que yo he actuado mal, que yo he hecho las cosas mal, y eso es lo que Elí tenía que hacer. Pero según nosotros vemos aquí en el versículo 13, dice que sus hijos habían blasfemado o han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, ¿no? Entonces, a pesar de que Dios le había mandado a alguien para que le dijera: estás haciendo mal las cosas con tus hijos, Elí no hizo caso, ¿no? Y lo vimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque Elí atesoraba más a sus hijos que al Señor, ¿no? Y entonces esta parte es bien triste para Elí y sus hijos, porque lo que Dios le está haciendo saber a Samuel es algo que Dios ya había tratado con Elí, y viene algo para nosotros. Dios siempre nos trata en misericordia
y viene su palabra hacia nosotros, y muchas veces su palabra no es algo que nos agrade, no es algo que nosotros podamos disfrutar, ¿no? Y esta parte entonces nos lleva a pensar, ¿cuántas veces yo he tenido palabra de Dios en mi vida, que yo he abierto la Biblia o he estado hablando con alguien y de repente lo que Dios dice no me agrada y digo, no, yo ya no quiero seguir leyendo, yo ya no quiero seguir escuchando esto porque me está diciendo que las cosas que yo he hecho están mal o las cosas que yo estoy haciendo están mal? Y entonces cierras tu Biblia o dejas de asistir a la iglesia, ¿no? Si empezabas a ir a la iglesia, dices, no, hasta aquí, ya no pienso seguir porque esto ya no concuerda conmigo. Y de repente uno puede decir, es que ya no hay palabra de Dios para mi vida. Espérate, Dios te había hablado, pero tú no quisiste corregir, ¿no? Y en este caso eso es lo que pasa con Elí, con sus hijos. Dios viene y habla entonces a Samuel, ese sacerdote que Dios estaba preparando en este tiempo para ser un sacerdote fiel en toda su casa. Y entonces Samuel está escuchando este mensaje. ¿Qué pasa cuando tú escuchas un mensaje así de fuerte? Y bueno, si es para otros, tú puedes decir, ah, bueno, pues yo nada más lo paso, ¿no? Mira, Alfonso, Dios está diciendo esto y yo no sé por qué lo dice, pero Dios está diciendo esto y probablemente tú no has cumplido. Pero ¿qué pasa cuando ese mensaje es para mí? Cuando yo no tengo que ir y decírselo a Alfonso, sino que yo leo la palabra y la palabra me comienza a hablar. Estás fallando. Hay cosas que estás haciendo mal y tienes que ser transformado. Vas a tener dos opciones: obedecer a Dios y ser transformado y decir, Señor, me arrepiento, o no arrepentirte y seguir caminando tu vida. Pero debes de saber que va a haber consecuencias de las dos acciones o de las dos opciones, cualquiera que tú elijas. Y entonces Samuel está escuchando la palabra de Dios y en el verso 14 le dice, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¿No? Entonces, ahora ya ahí Dios le está diciendo, mira, ya no hay nada que pueda salvarlos, ¿no? ¿Y por qué ya no hay nada que pueda salvarlos, ni sacrificios, ni ofrendas? Porque eso era lo que hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel llevaba sacrificios, ofrendas de expiación y eran limpios, ¿no? Acuérdate, expiaciones para pagar las culpas. Y entonces aquel que llevaba el sacrificio de expiación ponía su mano sobre el animal, el sacerdote llegaba con el cuchillo y le ayudaba a sacrificar el animal y simbólicamente mi pecado se traspasaba al animal, la santidad del animal se traspasaba a mí y la vida del animal estaba pagando mi pecado que merecía la muerte. En este caso, como los sacerdotes omnifines habían despreciado esos sacrificios de otros, pues ellos ya no tenían salvación, ¿no? Entonces Dios dice, ya no tienen salvación, no escucharon, no se arrepintieron. Y tal vez si tú estás pecando y así lleves mucho tiempo en la iglesia, esta es una buena palabra para nosotros. Arrepiéntete y deja que Dios siga transformando tu vida, ¿no? Entonces, después de esta palabra, en el verso 15, dice que Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa del Señor, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Esta parte del verso 15 es curiosa porque tal vez en algún momento tú te has enterado de una noticia muy difícil y no sabes cómo compartirla, ¿no? Y pasas la noche en vela, o sea, estás acostado pero no duermes. Y esto es lo que está pasando con Samuel. Samuel está acostado hasta la mañana y probablemente no duerme. Y en la mañana se levanta y hace lo que comúnmente hacía. Y es que Samuel, les recuerdo, en este tiempo tiene 12 años de edad. Samuel todavía no está en el oficio sacerdotal, lo está aprendiendo. Y esta parte es bien padre porque nos enseña, ¿sabes? No necesitas tener mucho estudio de teología, mucho estudio bíblico, no necesitas tener mucho tiempo en la iglesia para poder servir a Dios. Tú puedes servir a Dios en cosas bien pequeñas para otros, en donde otros puedan ser que no te vean, pero que Dios sí te está viendo y te está preparando.
porque acuérdense lo que ya hemos visto en el capítulo pasado, en el capítulo 2, que Samuel era acepto delante de Dios e iba creciendo en él, ¿no? Entonces, capítulo 2, versículo 26 es lo que dice. El joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, Samuel era un niño, un joven que servía. Y esto, aunque es aparte, nos lleva a saber eso. Dios quiere que tú y yo sirvamos, que cuando Dios comienza a hablarnos a través de su palabra, cuando Dios empieza a utilizar nuestras vidas, no dejemos de servirle, sino al contrario, que seamos fieles a Dios para que Él siga usándonos durante nuestra vida. Samuel va a ser el primer gran profeta de Israel después de Moisés. Y con Samuel se inaugura el tiempo de los profetas y se termina el tiempo de los jueces. Entonces, esta parte es bien importante para nosotros. Dios quiere usar mi vida, aún en cosas bien sencillas, ¿no? Dios quiere que tú y yo le sirvamos a Él a través de servirle a las personas. Y puede ser que tú digas, pero yo no tengo un gran servicio en la iglesia, o sea, yo no sé en qué puedo ayudar en la iglesia. Cantar no tengo una gran voz, predicar no tengo el conocimiento, pero tal vez puedes servir en alguna área que tú has visto que hay una necesidad, ¿no? En este caso, Samuel, lo que hacía, parte de lo que él hacía era abrir las puertas, ¿no? O sea, era el primero que estaba en el templo, probablemente porque ahí vivía, pero era el que abría para que todos tuvieran oportunidad de acercarse y empezar a entregar sus sacrificios y adorar a Dios. Entonces, siempre hay una oportunidad de amor y de servicio a Dios y a la gente. Y eso es lo que está haciendo Samuel, a pesar de que la palabra que él escuchó es una palabra dura, fuertísima, y él tiene miedo. Vemos en el verso 15, ¿no? De descubrir esa visión al sumo sacerdote Elí. Tiene miedo de decírselo. Y tal vez te ha pasado que muchas veces Dios te habla y tú tienes miedo de compartir lo que Dios te ha dicho. Pero algo que debes de entender es que tú y yo debemos de ser fieles en compartir la palabra, fieles en compartir todo el consejo de Dios. Entonces, si Dios te habla, tú compártelo, pero también sé fiel a Dios. Entonces, verso 16, dice, llamando pues Elías a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo. Y esta parte es bien padre, porque mientras Samuel tiene miedo de compartir lo que Dios le ha dicho, Elí le dice, ¿qué te dijo Dios? ¿Cuál es o qué es la palabra que te habló? Y luego le dice, te ruego que no me la escondas, ¿no? Y es que era lo que yo les decía, la Biblia, la palabra de Dios no se hizo para estar escondida, se hizo para compartir y el mensaje que Dios pone en nuestras vidas es para compartirlo, pero no solamente compartirlo desde el texto bíblico, no solamente agarrando tu Biblia, sino con nuestras vidas, ¿no? Y entonces Samuel está escuchando a Elí, le está diciendo, dime todo lo que el Señor te dijo. Y si no me lo dices, entonces Dios te haga y te añada como te dijo, ¿no? O sea, si es algo malo, que te haga lo malo y aún más. Y entonces, pues, si Samuel estaba dudando, yo creo que dijo, bueno, pues Dios me pidió decirlo y Elí también me está pidiendo, ¿no? Y entonces en el verso 18 dice que Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él le dijo, el Señor es, haga lo que bien le pareciere. Y en este verso 18 entonces vemos cómo Samuel le dice todo a Elí sin encubrir nada, ¿no? Sin que faltara una palabra. Y yo te decía hace rato, tú y yo necesitamos dar toda la palabra, todo el consejo de Dios. De hecho, ahorita que estamos estudiando Efesios, el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 20,
no lo busques, yo ahorita te lo leo. En el versículo 27, eh, va a juntar o va a llamar a los ancianos en Mileto, a los ancianos de Éfeso, y una de las cosas que les va a decir es, en el verso 27, yo no he rehuido a anunciarles todo el consejo de Dios. Un hombre de Dios tiene que anunciar todo el consejo de Dios, tiene que hablar con la palabra que Dios le ha dado. Y en el verso 28 les dice, por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño que el Espíritu Santo que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, el consejo de Dios es para anunciarlo por completo, pero también es para escucharlo y ponerlo en práctica, ¿no? Y para nosotros y para las personas que están a nuestro alrededor que Dios nos ha puesto. En este caso, si tú eres papá o mamá, pues es a tus hijos. Si tú eres hijo, es a tus papás, a tus hermanos, a tus amigos, ¿no? Para cualquiera de nosotros, a nuestros compañeros, a las personas que están a nuestro alrededor. Compartir el mensaje del evangelio y no encubrir nada. O sea, no decir, no, es que Dios no castiga. No, Dios castiga el pecado. Dios perdona también el pecado que es confesado y cuando me arrepiento, pero si no, Dios castiga el pecado. Y Elí, cuando escucha esto, pues lo que hace es decir a Samuel, él es Dios, que haga lo que él bien le pareciera. No, Elí lo toma con resignación porque sabe que él ha hecho mal. Y entonces lo que dice es, ok, él es Dios y él va a hacerlo aunque yo diga que no. Y fíjate qué pasa cuando tú vives en la palabra, cuando tú te metes con Dios, cuando tú lo escuchas y lo obedeces. Verso 19 del primer libro de Samuel, capítulo 3, dice que entonces Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando tú la obedeces y cuando tú la compartes, dice entonces que tú creces, que Dios está contigo y que tus palabras no caen a tierra vacías. Y aparte tienes un testimonio en donde todo el mundo puede verlo. El verso 20, cuando dice que todo Israel desde Dan a Beerseba, se refiere a las dos fronteras de Israel, ¿no? Entonces está diciendo, no había nadie en la tierra de Israel que no conociera el testimonio, cómo vivía Samuel. Y esta parte es también importante para nosotros, porque tú y yo somos llamados a ser como Samuel, a ser aquellos que llevan la palabra de Dios en sus vidas y que todo el mundo sabe que tú y yo estamos confiando en Dios y que estamos poniendo nuestras vidas en sus manos, pero que también estamos obedeciéndole, ¿no? Y entonces va en el fruto de Dios en nuestras vidas. Por cierto, el día de hoy el estudio se llama ¿Dónde está Dios? Y lo que nosotros vemos en el verso 19 es que dice, Dios estaba con él, ¿no? Entonces, cuando tú obedeces a Dios, Dios está contigo. Y eso es algo bien hermoso, porque entonces tú y yo, que necesitamos tanto su dirección, su compañía, que necesitamos que Él nos guíe, ahora ya lo tenemos, pero necesitamos oírlo, obedecerlo y compartirlo. Bien, entonces, verso 21 dice que el Señor volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Y aquí, ¿quieres que Dios se manifieste en tu vida? Lee la palabra, ¿no? Eso es lo que dice. En este caso, a Samuel se le manifiesta a través de este mensaje que le da en la noche, pero a nosotros ahora se nos manifiesta a través de la Biblia, a través de su palabra, a través de la guía del Espíritu Santo. Entonces, ¿tú quieres que Dios te hable, que Dios se manifieste a tu vida?
lee la Biblia y obedécele. Porque si no, ya vimos, Dios habla, pero después pareciera que no está hablando. ¿Por qué? Porque Dios ya habló, pero no obedecimos. Capítulo 4, versículo 1. Dice que entonces Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y aquí vemos entonces una batalla más en contra de los filisteos, estos hombres que son contrarios al pueblo de Israel, estos hombres que tienen muchos dioses y Dios le está hablando al pueblo de Israel a través de Samuel, como debe de ser nuestra labor, ¿no? Hablar como siervos de Dios. Ahora, esta parte es importantísima, porque tal vez tú le has hablado a alguien y has intentado compartir el evangelio y no lo ha escuchado. Y tú dices, ¿de qué sirve que yo hable el evangelio si no me escuchan? ¿De qué sirve que yo le comparta a mis hijos, de que yo le comparta a mi esposa, a mi esposo, a mis compañeros de trabajo si no lo escuchan? Y ya estoy cansado, no lo escuchan. Y, o lo escuchan pero no lo creen, ¿no? Y eso me recuerda a las personas que luego escuchan la alerta sísmica. Yo tengo un amigo que luego decía, no, ¿para qué? O sea, ¿para qué bajo? Es un simulacro, ¿no? La alerta sísmica es, pues, si quieres bajas, si no quieres no bajas, sales o no sales, es como tú quieras. Pero la alerta sísmica aquí en la Ciudad de México, tú y yo sabemos que si suena no estás para comprobar si va a temblar o no va a temblar. Si suena la alerta sísmica, tú lo que haces es salir y ponerte en un lugar seguro, ¿no? En donde sabes que hay un lugar donde si se mueve mucho, vas a estar seguro. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Tú la compartes y otro escucha esa alerta y ya sabrá si sale o no sale al encuentro con Dios. Y Samuel le está hablando a todo el pueblo de Israel en el capítulo 4, versículo 1, pero al parecer el pueblo de Israel no va a escuchar. ¿Por qué? Porque mientras Samuel le está hablando, el pueblo de Israel lo que tiene es pelea, ¿no? Y se sale a encontrar en batalla con los filisteos. Y esta parte es bien importante, porque si nosotros pudiéramos hacer una analogía, tú y yo todo el tiempo tenemos batallas. Tú todo el tiempo tienes alguna batalla, tienes alguna situación que es difícil en tu vida con la cual tienes que estar lidiando como si fuera un enemigo. Y entonces tú ya tienes la palabra de Dios en tu vida y Dios te guía en cómo tratar esos asuntos con tu familia, con tu esposa, ¿no? Porque a veces la batalla es en tu matrimonio, con tus hijos, cuando los hijos están batallando o batallas tú con ellos, hay muchas situaciones en tu trabajo, entonces hay muchas batallas y Dios ya te ha estado hablando y tú debes de saber ya qué hacer, qué cambiar. Pero tú dices, no, yo voy a salir a la batalla a mi manera. Y eso es lo que están haciendo los israelitas. Salen. Y entonces fíjate qué es lo que pasa. Verso 2. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose en el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando tú y yo no obedecemos la palabra de Dios, pues muy probablemente, no muy probablemente, tú y yo vamos a ser derrotados, vamos a tener derrotas, ¿no? Vas a tener derrotas en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en cada una de tus relaciones. Y vas a hacerte ciertas preguntas. Vamos a ver cuáles preguntas podemos hacernos. Versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Ahí está una pregunta bien interesante, ¿no? ¿Por qué Dios me descuida? ¿Por qué Dios permite que me vaya mal? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que yo tenga estos problemas? Si yo ya le dije que yo quiero oírlo, que yo quiero seguirlo, probablemente Dios ya te había hablado, pero tú estás haciendo las cosas a tu manera. Tú saliste a la batalla de cada día
sin obedecer a Dios. Y entonces, eh, muchas veces tú y yo creemos que para que Dios nos bendiga tenemos que hacer ciertos rituales, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, si yo quiero que Dios me bendiga, debo de hacer una promesa. Y entonces dicen, yo le prometo a Dios que no voy a tomar en tanto tiempo. Yo le prometo a Dios que voy a ir de rodillas hasta la iglesia. O yo le prometo a Dios que voy a hacer esto, ¿no? Que voy a dar mi ofrenda ya continuamente, que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, si Dios me bendice, si Dios transforma mi salud. Pero ¿qué crees? Que con Dios no se trata de rituales. Y tristemente, los israelitas en este momento están pensando que sí se trata de rituales y muchas veces tú y yo lo pensamos. Vamos a ver por qué te digo que los israelitas piensan que se trata de rituales. Ahí mismo en el verso 3 dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. ¿Qué representa el arca del pacto para el pueblo de Israel? La presencia de Dios. ¿No? En el arca podemos recordar que adentro están las dos tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, está el maná, está la vara de Aarón. Entonces representa la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Y de hecho, cuando se tapaba, estaban los querubines y en medio estaba el asiento del trono de Dios, pero era una representación. No era que realmente ahí habitara la presencia de Dios, simplemente era la representación de que ahí estaba la presencia de Dios con ellos. Y ellos lo que están haciendo es, traigan el arca, ¿no? Y el arca representaba también la santidad de Dios. ¿Y para qué quieren el arca? Porque ellos creen que si llevan el arca, les va a salvar de la mano de sus enemigos. Y probablemente se están acordando de lo que pasó hace un tiempo cuando Josué escuchó la voz de Dios y Dios le dijo que tenían que dar vueltas en Jericó, alrededor de las murallas de Jericó con el arca del pacto que fuera adelante, y entonces cuando todo el pueblo gritara, los muros de Jericó iban a caer y así sucede. Pero esta parte es bien importante. Ahí Dios le había hablado a Josué y Josué había obedecido. Entonces no se trataba de el arca, sino de la obediencia. Se trataba de seguir la voluntad de Dios para ellos, saber que Dios pedía de ellos que le obedecieran. Y en este caso, los israelitas están pensando, no, mira, vamos a traer el arca. No importa cómo está mi corazón, no importa cómo está nuestra relación con Dios. ¿Se acuerdan? Ya leímos que el pueblo de Israel despreciaba el templo, despreciaba los sacrificios a Dios. Y muchas veces eso pasa con nosotros. Yo decido hacer con mi vida lo que yo quiera, desprecio su palabra, desprecio su dirección, pero quiero que Dios me bendiga. Es más, mira, traigo una cruz aquí en mi cuello para que todo el mundo la vea. Traigo una cruz tatuada por acá, ¿no? Y dices, sí, mira, todo el mundo la ve. Soy cristiano, soy alguien que busca a Dios, pero vivo la vida a mi manera. Y en este caso, entonces ahora vemos que el pueblo de Israel dice, sí, vamos a traer el arca, y lo que representa la presencia de Dios y representa la santidad de Dios es traída por quienes, por Eli, por los hijos de Eli, Ofni y Fines, ¿no? ¿Quiénes son Ofni y Fines? Son estos dos sacerdotes de los que hemos estado hablando todo el tiempo en el libro de Samuel hasta este momento, que han pecado, que están durmiendo con mujeres, que están robando de los sacrificios de Dios, que Dios ya dio un juicio. Pero al pueblo de Israel no le interesa la santidad de los sacerdotes. Les interesa que me vaya bien y que yo esté bien. Y esta parte es importante, porque Dios
pide que nos interesemos en la santidad unos de otros, de cómo estamos haciendo las cosas, de que hablemos con la palabra a otros y de que les digamos, si tú sigues pecando, las cosas van a estar mal. Si tú sigues pecando, probablemente no vas a poder ser salvo. Y cuando yo digo probablemente no vas a poder ser salvo es porque probablemente Dios te llame antes de que te arrepientas, ¿no? Y entonces esta parte es bien triste porque el pueblo de Israel está pensando, pero mira, vamos a traer el arca. Con el arca vamos a vencer a nuestros enemigos. Y a veces tú y yo eso pensamos. Pero yo voy a los servicios el domingo. Pero yo me conecto los jueves. Pero yo estoy haciendo cosas buenas, ¿no? Yo digo amén, aleluya, gloria a Dios, y tengo todo este lenguaje cristianoide, pero mi vida en realidad no está obedeciendo a Dios. Y eso es lo que piensa el pueblo de Israel. Y entonces manda a traer el arca, la llevan Ofni y Fines, y en el versículo 5 dice que aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Y es que el pueblo de Israel sí entendía lo que Dios hacía, el testimonio de lo que él hacía. Pero si tú te das cuenta, lo que los israelitas querían hacer con Dios era utilizarlo. Y esta parte es bien triste. Cuando tú y yo nos acercamos con Dios, tú y yo no podemos pensar que podemos usar a Dios para nuestros fines. Si tú el día de hoy has estado pensando, mira, yo estoy bien con Dios para que me vaya bien. Yo quiero estar bien con Dios para que Dios cumpla mis deseos, pues no va a ser cierto. Porque Dios no cumple mis deseos, Dios no cumple mis caprichos. Dios quiere que yo sea transformado. Y entonces, muchas veces lo que yo quiero no concuerda con lo que Dios pide de mí. Y el pueblo de Israel lo lleva pensando, ahora sí vamos a vencer, ¿no? Y la tierra tiembla con sus gritos de júbilo, de alegría. Verso 6 dice que cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta que hay en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había sido traída al campamento y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Y vamos a detenernos ahí, ¿no? Entonces, los filisteos escuchan todo el alboroto y dicen, ay de nosotros, ha venido Dios al campamento. Los filisteos no conocen a Dios. Los filisteos no conocen de Dios. Solamente han escuchado de oídas sobre lo que Dios puede hacer. Y entonces tienen miedo. ¿Por qué? Por el testimonio de lo que saben que sucedió en Egipto, ¿no? Y ellos saben la historia de Israel. Y esta parte es bien importante. Ellos saben que en la historia de Israel nunca ha ido el arca del pacto a una batalla. Pero el pueblo de Israel va a llevar el arca del pacto a una batalla porque piensan que es un buen amuleto, que no importa cómo está su vida, cómo está su corazón, que no le importa a Dios cómo están ellos, Dios les tiene que cumplir. Y entonces los filisteos tienen mucho miedo y se ve su desconocimiento de Dios porque dicen, entonces, ¿no? ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. No eran muchos dioses, no era como ellos, los filisteos, creían, era un solo Dios, pero es el Dios de los ejércitos, es el Dios que está por sobre todas las cosas. Ellos no lo habían entendido. Entonces, en el verso 9, ellos, después de tener miedo, fíjense lo que pasa, pasan al valor y dicen, esfuércense, oh filisteos, y sean hombres, para que no sirvan a los hebreos, como ellos les han servido a ustedes, sean hombres y peleen. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie.
Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Vamos a detenernos, y entonces vemos aquí, fueron a pelear, ¿y qué es lo que pasó? Que con este amuleto, como ellos lo veían, como los judíos lo veían, fue mucho mayor la muerte de los israelitas. Sin el arca murieron 6,000, con el arca murieron 30,000, porque pensaron que Dios les respaldaría por simplemente llevar el arca. Y muchas veces nosotros pensamos eso, Dios me respalda. ¿Por qué? Porque tengo mi Biblia abierta en el Salmo 23, porque no leo la Biblia, pero yo sé que yo tengo un corazón que quiere amar a Dios y quiere servirle a Dios, pero no le he obedecido a su palabra. Y Dios no puede hacer algo cuando yo no le obedezco, porque la santidad de Dios le impide estar en donde hay pecado. Y si yo sé que he pecado, que ya sabemos, pecar es errar al blanco, fallar al propósito de nuestras vidas. Si yo sé que he estado fallando a lo que Dios ha tenido como propósito para mi vida, entonces yo necesito arrepentirme y ser transformado y decirle a Dios, Señor, háblame, tu siervo oye, y obedecerle. Y así sea dura la palabra que hay para mi vida o para que yo le comparta a otro, tengo que compartir todo el consejo de Dios y tengo que experimentar el ser transformado. Pero Dios, es que me encanta tomar, pues ¿qué crees? Que ya no vas a tomar, porque sabes que eso te pierde y eso te hace pecar. Eso te hace fallar, eso te hace golpear a tu esposa, eso te hace gritarle a tus vecinos, eso te hace volverte loco. Oye, Dios, pero yo, pues es que tengo dos parejas. Pues ya no. Vas a tener que transformar tu mente y tu corazón y entender que lo que estabas haciendo estaba mal. Y podemos hablar de cada uno de los pecados que probablemente nosotros tenemos. Y cuando Dios nos dice, hey, déjalo, lo tenemos que hacer. Y después en esto, cuando Dios me dice que no se trata de simplemente decir soy cristiano, sino de vivir una vida que otros puedan ver, entonces su presencia irá conmigo. ¿Cuál había sido el error del pueblo de Israel? Pensar que a través del arca la presencia de Dios había ido. El acierto de Samuel, el crecer en Dios, obedeciendo su palabra, sirviéndole, siendo transformado, porque entonces el Señor estaba con él. Y bueno, en el verso 11 del capítulo 4 de 1 Samuel ya leímos que el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Imagínense lo que el pueblo de Israel estaba pensando. Dios fue secuestrado. Nuestro Dios fue secuestrado porque pensaban que la presencia de Dios estaba en el arca del pacto. Y sí, el arca era grande, pero ¿tú crees que esa arca, ese cofre, podía retener la presencia de Dios? Y a veces así somos nosotros. Pensamos así en mi mundo cuadrado, que mi mundo, eh, lo que haya pasado, se ha robado la presencia de Dios de mi vida. Dios ha sido secuestrado porque ya no está en nosotros, ya no está con nosotros, ya la presencia de Dios se fue. Ellos ni en cuenta de que la presencia de Dios no estaba en el arca. Pero ahí está entonces. Verso 12 dice que corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, de la tribu de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Hace un tiempo toda la ciudad estaba gritando de gozo, ahora están gritando de dolor. Verso 14, cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era Elí ya de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo,
¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Entonces, vemos que lo que Dios había dicho a Elí, primero con un profeta, luego con Samuel, Dios lo cumple a su tiempo. Y no solamente vemos que Dios lo cumple a su tiempo, sino vemos uno de los grandes problemas de Elí. Elí primero no quiso ver lo que sus hijos hacían. En este momento vemos que Elí estaba, dice que estaba en una silla vigilando junto al camino, pero nunca vio pasar a este mensajero, a este hombre que venía de la batalla, porque ya no veía. Y esta parte es bien importante. Si Dios te ha hablado, te ha dejado ver que hay cosas que están mal en tu vida, en la vida de los tuyos, y tú no les estorbas, como vimos en el capítulo 3, versículo 13, que Elí no les había estorbado. ¿Cuál es el antónimo de estorbar? Probablemente sería facilitar. Si tú no le estorbas a los tuyos a pecar, tú les facilitas el pecar. Si tú no le estorbas a los tuyos en hacer las cosas mal, entonces tú les estás diciendo aprobado. Y eso va a traer grandes consecuencias. Fíjate cuántas consecuencias trajo. Trajo consecuencias por lo que este hombre llega y dice al pueblo de Israel, porque Israel huye delante de sus enemigos los filisteos. Hubo gran mortandad en el pueblo. Les trae consecuencias a a Ofni y a Fines. Ellos dos que eran los que más habían pecado, que le estaban robando a Dios. Y puedes decir, pues es mi pecado, ¿no? ¿A quién más le importa? Pero vemos, Ofni y Fines enseñan mal al pueblo y eso trae pecado al pueblo y eso trae dolor al pueblo. Elí sabe que sus hijos están mal, pero no los corrige. Y eso hace que ellos continúen en sus malos caminos. ¿Y qué es lo que pasa? El pecado de Ofni y Fines, el pecado del pueblo, también trae consecuencias para Elí. Elí al escuchar cae hacia atrás y muere, ¿no? Y muere desnucado. Probablemente el corazón de Elí estaba tan dolido en ese momento que lo que puede haberle pasado es darle un ataque y cae, se desmaya y con eso se desnuca. Entonces nunca pensemos que mi pecado no le afecta a la gente que está alrededor. No pienses que tu pecado no le afecta a alguien más en tu familia. De hecho, fíjate qué tan cruel es el pecado, que el pecado de Fines va a afectar a su padre, va a afectar a su esposa y a su hijo. Y lo vamos a ver ahorita. Dice verso 19, su nuera, la mujer de Fines, que estaba embarazada, cerca al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Entonces, el pecado de Fines trae consecuencias para él, su padre, el pueblo, su esposa, su hijo. ¿Sabes? Tu pecado afecta. Tu pecado puede afectar a tu familia, el pecado puede afectar a tu comunidad. En el caso de alguien que es miembro de una iglesia, mi pecado puede afectar a toda la iglesia.
El pecado de alguien que está sirviendo en la predicación, en la alabanza, lavando baños, limpiando el piso, acomodando sillas. El pecado de alguien que está cuidando niños, haciendo lo que estés haciendo, va a afectar. Aun si no haces nada en la iglesia, tu pecado afecta. Y por eso necesitamos cuidarnos nosotros como iglesia. 36,000 muertos a causa del pecado de Israel. Y entonces, eh, esta mujer de Fines, cuando está muriendo, le llama a su hijo Icabod, que significa traspasada es la gloria de Israel, pero, o la gloria de Dios. Pero esta palabra traspasada, ¿a qué se refiere? También podemos traducirla nosotros como fue robada, fue despojada, se fue, ya no está la gloria de Israel. ¿Quién es la gloria de Israel? Dios. Y tal vez muchas veces con los problemas que has tenido por desobedecer a Dios, por no hacer caso a su palabra, tú has preguntado, ¿dónde está Dios? ¿En dónde está Dios el día de hoy cuando yo lo necesito? ¿Dónde está cuando yo lo que necesito es salvación, cuando yo lo que necesito es esperanza? Y Dios ha estado hablando a nuestras vidas. Y Dios nos ha estado diciendo, aquí estoy y quiero que seas transformado, aquí estoy y quiero que me obedezcas, no porque yo sea un Dios malo y duro y perverso, sino porque quiero que tú seas transformado para que me conozcas y puedas tener paz, puedas tener una vida con esperanza. Eh, el apóstol Pablo a los Corintios va a decir algo bien importante y vemos esto en 2 Corintios, acompáñame, 2 Corintios capítulo 6, después vemos 2 Salmos y acabamos. 2 Corintios capítulo 6, verso 16. Fíjate lo que nos va a decir. 2 Corintios 6, 16. Le va a decir a la iglesia en Corinto lo siguiente. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salgan en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y seré para ustedes padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, ¿dónde habita Dios? Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, pero Dios quiere habitar y andar entre nosotros. Que tú y yo seamos esos templos de Dios que tienen su presencia. Él quiere que tú y yo seamos su pueblo y que tú y yo podamos dar testimonio a otros. Mira lo que hace Dios, transforma vidas, restaura relaciones entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, restaura la salud, restaura las cosas que yo había roto y que yo no sabía cómo componer. En el libro de los Salmos, ahora acompáñame a los Salmos, eh, capítulo 22. El salmista va a decir algo que me encanta y también es un salmo de Samuel, perdón, es un salmo de David, eh, que más adelante lo vamos a ver en Samuel. Entonces, Salmos capítulo 22, en el versículo 1, fíjate lo que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Ahí David sabía que había pecado, que había hecho cosas mal. Y de todas formas va con Dios y le dice, es que sé que me has dejado. ¿Por qué me dejas? ¿Por qué no estás conmigo? Estás lejos de mi salvación y de mi clamor. Pero
Me encanta en el verso 3 dice, tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel. Y este salmo, este versículo en específico, luego se ha tomado para los domingos en la alabanza. Hermanos, el Señor habita en medio de la alabanza, un grito de júbilo, pero lo que está diciendo es, el Señor habita en medio de la obediencia de su pueblo. Y si Dios te ha estado hablando en cambiar cosas en tu vida, en ser de estorbo a personas que sabes que están mal, si Dios te ha estado hablando en decir, tengo que hablar contigo sobre pecados, sobre el mío, sobre el tuyo, en confesar tu pecado a Dios, en pedir ayuda a la iglesia o en decirle a alguien, yo he visto que las cosas que estás haciendo no son correctas, hazle caso a Dios para que Él habite en ti. Ahí mismo en el libro de los Salmos, capítulo 51, y hoy alabábamos a Dios con parte de este salmo, ¿no? Libro de los Salmos, capítulo 51, es el mismo rey David, después de haber pecado, después de tener, de caer en pecado con Betsabé, va a escribir esta oración a Dios. Y le dice, después de haber sido confrontado por el profeta Natán, le dice a Dios, verso 1 del capítulo 51 de los Salmos, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Vamos a saltarnos al verso 10. El salmista le dice a Dios, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Eso es algo que tú y yo, si hemos estado pecando, tenemos que decirle hoy a Dios. No preguntarnos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me está cuidando? Si yo, mira, traigo mi amuleto, si yo le prometí, si yo le juré. No, no le jures, no le prometas, obedécelo. Cumple, cumple con lo que Dios ha pedido. Mientras el pueblo de Israel había estado escuchando lo que Dios le había estado hablando a través de Samuel, no se había dado cuenta. La presencia de Dios no estaba en un arca. ¿Sabes? La presencia de Dios no está en que te congregues en una iglesia. Debes de congregarte porque el Señor habita en medio del pueblo de Israel. Porque el apóstol Pablo dice, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, porque sabemos que en la congregación encontramos unidad y porque Dios nos llamó a estar unidos, a llevar las cargas los unos de los otros. Pero ir a la congregación no es que, mira, ya fui a la iglesia el domingo y entonces me va a ir bien toda la semana. No, no es un amuleto. Tener una Biblia no es un amuleto. Lo que realmente nos salva es la presencia de Dios. ¿Y dónde estaba Dios? Con Samuel, con el que le había oído y le había obedecido. ¿Te has preguntado en esta semana, dónde está Dios? ¿Por qué está permitiendo esto que me está pasando? Si es así, probablemente Dios ya te ha dicho que tiene que ser transformado. Y el día de hoy tienes que decirle a Dios, Señor, ayúdame, transfórmame. Pero si tú ya lo has hecho y si tú estás caminando en la dirección correcta, entonces sigue hablando de Dios y sigue siendo un testimonio vivo en amor y en servicio a Dios y a su pueblo. ¿Me acompañan a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.